sea normal, natural, Y que sea original, dramática. que seas tú. Sea yo Que sea- o un papel. Oh, vale, mira, pues esta entrevista es para punto en un examen. No, Tampoco no vale mi trabajo. no, es para, aparte de para que contes tu historia desgarradora. Historia desgarrada. Va, nada, te voy a hacer unas preguntas y tú tienes que contestar lo más sinceramente posible. Sinceramente, Sí, pero... mamita. Y tengo que ver A ver, la pregunta. que si has tenido alguna influencia o modelos a seguir. Sí. ¿Quiénes? Primero mi papá. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Que siempre me puso un buen ejemplo porque siempre fue una persona responsable en los trabajos que tuvo y nunca se cansaba. Hasta el día de hoy tiene 69 años y sigue trabajando. Y eso, o sea, él su vida ha sido trabajar. Y siempre lo que ha hecho lo ha hecho con, o sea, siempre lo hace bien y trata de hacerlo, o sea, de mejorar su trabajo. Y ¿qué más? Y tu tío Jorge, no sé cómo puedo decir eso, Muy bien. porque es una persona que a pesar de una empresa que montamos, nunca desistió, a pesar de todos los inconvenientes que se nos atravesaban, deudas, personal, falta de personal o gente que nos deseaba que no nos fuera bien y problemas que se presentaban, él nunca se echó para atrás en el sentido de que hubiéramos podido cerrar la empresa. Y no fue así, sino que seguimos adelante, porque siempre cuando uno monta una empresa, no, las ganancias no se ven al principio, sino que hay que tener paciencia para Verlo. percibir los ingresos, para tener ganancias y no nos dimos por vencidos, sino que hasta que vimos los frutos de nuestro sacrificio. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos, tu primer trabajo, tus primeras experiencias empezando? Bueno, yo no trabajé hasta ya, o sea, primero me dediqué a mis dos hijos mayores, pero, o sea, yo empecé a trabajar montando una empresa, yo no, yo más me dediqué a la casa eh, pues monté una fábrica asociándome con Jorge, con tu tío Jorge, porque fue una idea que se nos dio, pero, o sea, antes yo siempre fui una persona muy, o sea, más me dedicaba a vender cosas, bueno, y a estudiar también, y a otras cosas que, o sea, no, en esos tiempos pues veía que no tenía necesidad de trabajar porque me estaba dedicando a mis hijos pequeños. Y pues el primer trabajo que tuve formal fue esa empresa la empresa que montamos. Y la empresa que creaste con mi tío y que fue tu primer trabajo, ¿en qué consiste? ¿Qué es? En un breve resumen. Bueno, para empezar, bueno, no tenemos mucho tiempo de estar aquí en España y pues en nuestro país, Guatemala, se da mucho lo que es o sea, usamos mucho la tortilla de maíz. Es como decir aquí el pan. Entonces allá vimos que ese era un buen negocio, empezamos a ver las necesidades de las personas en el lugar en donde estábamos ubicados y se nos dio, bueno, tuvimos la idea de poner una fábrica de tortilla, que, bueno, esa era la idea inicial, pero con el tiempo, conforme fuimos comprando equipo, ya nos dedicamos a fabricar tostadas, que es la tortilla pero frita en aceite, que es una comida, se puede decir que es típica
típica de nuestro país y que es muy comestible y muy un negocio muy rentable y bueno, la verdad que bueno, empezamos eh, nosotros mismos haciendo las cosas, eh, haciendo todo desde el principio. Bueno, como tú dijiste que hasta después, pues, tu primer trabajo fue la compañía que montaste y que antes te dedicaste a tus dos hijos mayores, significa que fuiste ama de casa antes de trabajar, ¿no? ¿Y qué tal es ser ama de casa? Ay, bueno, con hijos Pues sí. es un poquito, bueno, yo pienso que vale la pena ese, ese esfuerzo que uno hace y un sacrificio al no trabajar porque en estos tiempos es muy importante que tanto la madre como el padre trabajen porque ya la economía, pues no, con una persona que trabaja en el hogar eh, no es suficiente. Entonces, eh, yo me siento muy contenta de haberle dedicado mucho tiempo a mis hijos cuando eran pequeños porque siento que influyó mucho, bueno, la base que tuvieron y el hecho de que yo hubiera podido estar con ellos en sus momentos eh, más importantes, tanto en cuando fueron bebés como conforme fueron creciendo y cuando empezaron a estudiar. Y la verdad que todo ese tiempo lo disfruté mucho y, y no me arrepiento de no haber trabajado. Lo que sí hice fue que mientras los cuidaba, pues también me dedicaba a estudiar. Entonces tampoco era que estuviera solo dedicada a ellos, sino que estuve aprovechando el tiempo estudiando en la universidad. Pero antes era más común que se miraran amas de casa, ¿no? O sea, era el padre trabajaba y antes o allá en Guatemala, ¿no? Sí, Donde allá en Guatemala aún se ve aún más que el padre trabaje y la madre se quede con los hijos, pero también la economía nos ha forzado a que también los dos tenemos que trabajar porque si no, pues la familia padece de muchas carencias y ya teniendo hijos, pues hay que trabajar. sí, por eso cuando me metieron al otro colegio, al bueno, ¿no? Es porque tú empezaste a trabajar, ¿no? Solo por Sí. eso, si no hubiera quedado en el otro barato, ¿no? En el otro, pues que no. Bueno, es que eso es algo que todo es relativo, depende del nivel económico que uno tenga, Cierto, así se sí. van dando las cosas. Yo siempre tuve la idea que, bueno, nuestra cultura, por ejemplo, no se da como aquí, de que aquí una escuela pública tiene un buen nivel académico, en cambio allá no, aparte de que em, también las personas con las que se relacionan o sea, uno depende mucho de su entorno y de su estatus económico. Entonces, cuando, cuando solo tu padre trabajaba, pues como la mayor tu hermana mayor había empezado a estudiar en un colegio de un buen nivel académico, entonces a ella la podíamos sostener ahí, pero a ti no. Te tuvimos que sacrificar en un colegio Sí. de un nivel Exigencias, ¿no? más Sí. bajo y más Sí. económico, pero ya entonces eso fue algo que a mí me motivó a hacer algo para que tú también tuvieras esa oportunidad y, y yo creo que valió la pena porque esa era como es una prioridad para mí y tanto para mí como para tu padre
de que todo el esfuerzo que nosotros hacíamos para que ustedes estudiaran en un buen lugar, en algún momento diera un fruto y pues ha valido la pena, pienso yo. ¿Tienes algún o has tenido un trabajo soñado? Que si he tenido un trabajo soñado. Sí. mm, bueno, a mí me gusta mucho, bueno, de por sí es como servirle a las personas. Entonces, ahora que estoy aquí y que pues estamos en proceso de papeles y de adaptación y pues aprovechando también los conocimientos que he adquirido y las capacidades que tengo, bueno, considero que me puedo desenvolver en diferentes áreas laborales, pero si me dieran a escoger, me gustaría mucho trabajar en servicio al cliente, pero más en algo de ayuda, como servicio social con personas que necesitan apoyo moral y, o sea, más que todo para motivar a las personas, que yo sé que aquí hay mucha necesidad de alentar a tantas personas y sobre todo a muchas personas que vienen de otros países que tienen muchas necesidades emocionales. Eso sería. Bueno, la última pregunta es, en el tiempo que llevas aquí, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Ya casi 2 años, ¿no? Sí. Porque yo vine antes. Vale. En el tiempo que has estado aquí, ¿cuál ha sido tu experiencia laboral en todo este cambio, ¿no? Todo ese tiempo. Bueno, pues la ventaja que yo tuve fue que en el momento que yo vine, pues como pues ustedes se habían adelantado, pues yo ya tenía un trabajo. Obviamente, pues como vine, se puede decir indocumentada, o sea, el trabajo en negro, pues Pero uno, documentada sí que viniste, pues, sí, pero pero vamos a que sin no ningún título. estuve, no, que con un permiso de trabajo. Ah, vale, sí, eso sí Sí, es. entonces Vale. Pero es que se sonaba puede como. decir que una persona que está en esa situación es bien difícil encontrar trabajo y es difícil también porque como a uno nadie lo conoce, pues no, las personas pues no fácilmente confían en uno y más porque cuando uno trabaja en negro, por lo regular es porque va uno a cuidar a un abuelo o porque va uno a hacer limpieza, cosa que uno pues tiene que ingresar a sus hogares y yo pues me imagino que habrán personas que han sido irresponsables o que les han quedado mal, entonces han tenido malas experiencias y pues entonces es difícil encontrar trabajo, pero el trabajo que se viene a hacer aquí comparado con el que a veces uno está acostumbrado a hacer en su país, que pues yo he sabido de personas que tienen trabajos ejecutivos y bueno, en mi caso que yo era gerente de una empresa y aquí pues hemos venido a hacer lo que encontramos. Entonces, es un poquito difícil. La verdad que al principio tal vez uno se frustra porque no es lo que uno se imagina y más si uno no está informado o enterado porque a veces uno cree que las cosas son diferentes, pero eh, pues yo pienso que a estas alturas pues no es que ya me haya adaptado, pero ya con el tiempo y con que vaya pasando, pues ya poco a poco pues nos vamos integrando ya y tal vez podemos acceder a otro tipo de trabajo. Pero la verdad que el que tiene voluntad de venir a trabajar y pues quiere salir adelante, Se puede. pues le entra a lo que le A lo que ofrezcan y a hay. lo que venga y más porque hay cuentas por pagar y hijos que mantener. Muy bien. Bueno, muchas Sí, sí, sí. gracias. Pues sería todo.